Alzame la noche, hay esperanza fiel. Tu gracia en mí me da la fe que en Cristo venceré. Podré con él mañana, pues en tu mano se está. Has provisto para mí y siempre tú lo harás. Peleo la batalla que has ganado ya. No importa que venga a mí, tú lo vencerás. No conozco tus planes, pero yo confiaré. Peleo la batalla que has ganado ya. Das fuerza al que espera, sustento para hoy, y cuando acabe seguirás conmigo, mi Señor. En el mar rugiente tu espíritu jadearé. A Jesucristo me guiará y todo estará bien. Cantamos. Sé que todo estará bien. La batalla que has ganado. No importa que venga a mí, tú lo vencerás. No conozco tus planes, pero yo confiaré. Peleo la batalla que has ganado ya. Sé cómo terminará. Junto a ti yo estaré. Salvador, mi defensor, quita todo mi temor. Sé cómo terminará. Junto a ti yo estaré. Salvador, Salvador, mi defensor,
Incline su rostro y pidámosle al Señor que Él sea exaltado. Padre eterno, gracias por esta mañana una vez más. Gracias por convocarnos por medio de tu palabra, por invitarnos a estar juntos, a ofrecerte la adoración que solo tú mereces, porque tú eres digno de toda alabanza. Bendito Dios de los cielos, toma tu palabra en esta mañana y danos a conocer quién eres tú. Muéstranos tu grandeza, tu hermosura. Muéstranos, Señor, tu poder. Sobre todo, muéstranos tu gloria. Glorifícate y danos a conocer a Cristo Jesús. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Bienvenidos. Desde la semana pasada comenzamos la nueva serie llamada Indivisible y dijimos que íbamos a estar estacionados en el capítulo número 17 del Evangelio de San Juan. Cuando uno lee los 26 versículos de este capítulo 17, rápido puede notar, no tiene que ser un teólogo ni un comentarista bíblico, sino que con la simple lectura usted puede notar que hay como 3 divisiones naturales. Cristo comienza orando por sí mismo. Cristo comienza pidiéndole al Padre que lo glorifique. Pero en segundo lugar, cuando ya llegamos al versículo número 9, notamos que Jesús ora por sus discípulos, por aquellos que estaban allí presentes con Él, los que podíamos identificar como apóstoles del Señor, los que estaban allí presentes con Él. Recuerde que Judas ya había salido de la cena. Y entonces Él comienza a pedir por ellos. Pero cuando llegamos al versículo 20, el Señor incluye en su oración a todos aquellos que habrían de creer por la palabra de los discípulos, por la predicación. Así que podemos tener estas 3 grandes divisiones. Del 1 al 8, Jesús orando por sí mismo. Del 9 al 19, Jesús orando por sus discípulos, por los que están allí presentes. Y del 20 al 26, Jesús orando por aquellos que habrían de creer a través de la palabra de la predicación. Pero nosotros en esta serie de Indivisible hemos decidido dividir el capítulo en 6 porciones. Por eso son 6 sermones. Y este es nuestro segundo sermón para poder notar con un poquito de más detalle la oración del Señor Jesús. El título para hoy es Un solo Evangelio. Hace 8 días fue Un solo Señor. Hoy es Un solo Evangelio. Vamos a centrarnos en los versículos 6 al 10, pero les invito a que leamos hoy desde el versículo 1 para que tengamos más el contexto de esta oración. Lea conmigo, siga la lectura en la pantalla, por favor. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado tu nombre. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. La semana pasada estudiamos solamente los primeros 5 versículos y notamos que Jesús
orando por sí mismo, hace una petición: Padre, glorifícame, vuélveme a la gloria que yo tuve contigo antes de tomar forma humana, antes de haberme encarnado. Jesús hace esta petición porque Él considera que Él ha terminado su obra, que su encargo, su misión ha terminado. Entonces fácilmente uno podría preguntarse, ¿por qué el Señor considera eso si todavía no ha ido a la cruz? Él estaba pidiendo volver a la gloria donde estuvo con el Padre. No es que a Jesús se le hubiera olvidado que tenía que ir a la cruz, sino que en su pedido de volver a la gloria, a la diestra del trono del Padre donde Él estaba antes, estaba implícito la cruz. Porque Él sabía que tenía que terminar ese proceso de humillación que voluntariamente Él asumió. Siendo Dios, se despojó de la divinidad, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. Siendo siervo, decidió serlo hasta la muerte, y la peor de las muertes, la muerte de la cruz, para luego ser exaltado hasta lo sumo y recibir un nombre que sobre todo nombre, en el nombre que toda rodilla tiene que doblarse y ante el nombre que toda boca tiene que confesar. Y ese nombre es que Él es el Señor, el Kurios en el original griego. Así que el Señor no estaba rehuyendo la cruz. Él sabía que estaba allí realmente implícita. Así que nosotros podemos notar claramente que el Señor entiende que su labor con sus discípulos es la que ha terminado. Lo que Él vertió en ellos, lo que Él pretendió enseñarles. Es más, examinando los versículos 6 al 8, uno nota en la oración de Jesús que hay una especie de presentación de informe. Hay una especie de reporte que Él en la oración le está haciendo al Padre de lo que Él hizo en su misión con los discípulos. Y ese reporte es tremendamente positivo. Ese reporte es totalmente exitoso de lo que Él ha logrado en la vida de sus seguidores que le fueron entregados por el Padre. Tengo otra imagen allí que muestra en resumen el reporte, y es ese: ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué calificación esta tan perfecta? Pero indudablemente que ese logro no se debía a los méritos de los discípulos, porque horas después iba a venir la negación de Pedro. Instantes después iba a venir el abandono que todos iban a hacer del Señor cuando el Señor fuera tomado preso. Es más, Jesús lo había anticipado. Jesús había anunciado que a Él lo iban a dejar solo. Jesús dijo en Mateo 26:31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Así que la excelente calificación de lo logrado en la vida de los discípulos se debe solamente al excelente trabajo hecho por el Señor Jesús, por lo excelente maestro que Él fue y que Él es. Por eso esta mañana yo quiero ver dos cosas que Jesús, en esta especie de reporte, en oración, le comunica al Padre y le dice que Él hizo con sus discípulos. Dos cosas que Él hizo que dieron como resultado este excelente resultado en la vida de ellos, a pesar
de la debilidad humana de sus discípulos. Y estos son mis 2 puntos. Estos son mis 2 puntos que guían mi sermón. ¿Cuáles son? El primero, les reveló el nombre del Padre. Lea conmigo otra vez el versículo 6 que aparece en la pantalla. A los que me diste del mundo, les he revelado tu nombre. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. La nueva versión internacional que estoy usando utiliza la palabra revelar para decir que Jesús reveló el nombre del Padre a sus discípulos. Revelar quiere decir descubrir, mostrar algo que antes ellos no veían, pero que ahora se les hizo claramente visible delante de sus ojos si estuviéramos hablando en forma literal, en forma física. Pero si se refiere a conocimiento, es que ellos adquirieron un conocimiento que antes no tenían, que antes no sabían, pero que ahora lo saben con claridad. Es como que ahora los ojos del entendimiento están viendo esta nueva realidad. ¿Qué fue lo que Jesús les reveló? El nombre del Padre. ¿Qué significa eso? La palabra en el original griego que se escribió el Nuevo Testamento, en el versículo 6, que esta versión traduce revelar, la palabra en el original griego es faneró. Y faneró significa dar evidencia, mostrar, demostrar, hacer aparecer, manifestar, que es otra palabra que la mayoría de las versiones utilizan. Aparte de reveló el nombre del Padre, dicen les manifestó el nombre del Padre. Claramente, lo que la Biblia nos está diciendo en ese texto es que Jesús les dio a conocer a sus discípulos quién es el Padre y cómo es el Padre. No simplemente que Él les habló acerca de la existencia del Padre. No. Jesús fue mucho más allá. Jesús les mostró quién era el Padre. Jesús les reveló, les manifestó cómo es el Padre. El término nombre está hablando es del carácter del Padre. No está hablando de cómo se llama el Padre, sino de cuál es el carácter del Padre. Y eso fue lo que Jesús manifestó. Eso fue lo que Jesús reveló. Por esa razón, en Juan 14:7, Jesús dijo lo siguiente: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Y luego, ante la petición de Felipe, Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el que Jesús manifestara o revelara el nombre del Padre no es otra cosa sino que estando con Jesús, los discípulos estaban con el Padre. Conociendo a Jesús, conocían al Padre. Porque eso fue lo que Jesús vino a hacer. Dios hecho hombre vino a revelarnos cómo es que es Dios, cómo es el carácter de Dios. Cuando nosotros hablamos de los nombres en la Biblia, ¿sí?, nosotros sabemos que los nombres en la Biblia no solamente son para distinguir a la persona de los demás, no. Los nombres en la Biblia, en esta cultura, normalmente están asociados con algún acontecimiento, con alguna característica. Por ejemplo, los nombres bíblicos pueden estar asociados con circunstancias que los padres estaban viviendo en el momento del nacimiento de su hijo. Pero también los nombres bíblicos pueden estar asociados con cualidades o con funciones o con tareas que este hijo, esta hija tenía que desarrollar ahora en su vida. También los nombres
podían tener un carácter profético, un anuncio anticipado de algo que iba a acontecer en el futuro. En sí, los nombres en la Biblia tenían un significado o tienen un significado. Déjeme darle ejemplos. Moisés llamó a su hijo primogénito Gersón, porque Gersón significa forastero. ¿Por qué le colocó ese nombre? Porque en el momento del nacimiento de Gersón, Moisés era un extranjero en tierra extraña. Moisés era un forastero en la tierra de Madián, en la tierra de su suegro y de su esposa. Y entonces por eso le colocó ese nombre. El profeta Oseas le colocó como nombre a uno de sus hijos un nombre hebreo que significa no pueblo mío, porque ese nombre tenía un carácter profético. Ese nombre era un anuncio que Dios le estaba dando a la nación de Israel, diciéndoles: ustedes viven y se comportan como un no pueblo mío, y por eso yo en este momento los considero como no pueblo mío. Y por eso era el nombre. A Cristo le colocaron el nombre de Jesús porque estaba relacionado con la misión de Él, con la función de Él. Él tenía que venir a salvar a su pueblo. Y Jesús no solamente tenía que hacer esa labor, sino que Él era el mismo Salvador. Y eso es lo que significa el nombre Jesús. Cuando Moisés fue comisionado por Dios y fue enviado por Dios a regresar de la tierra de Madián, donde él había huido de Egipto, y fue enviado a regresar a Egipto, donde estaba el pueblo esclavizado, para liberar al pueblo de la esclavitud. Moisés sabe lo importante del nombre de Dios. Y por eso Moisés se anticipa y le dice: yo llego allá y les digo que Dios se me apareció en una zarza ardiendo que no se consumía, que me dio esta misión de venir a liberarlos, y me van a preguntar cuál es el nombre de ese Dios, cuál es el carácter de ese Dios, cómo es ese Dios, qué les voy a decir, cuál es tu nombre, Dios. Y entonces Dios le da un nombre, le revela a Moisés un nombre, se le manifiesta en un nombre. El problema es que ese nombre en hebreo, los símbolos hebreos, al transliterarlos al otro idioma, en este caso al español o al inglés, el problema en el español es que ese nombre en hebreo, al tomar esos símbolos y transliterarlos al español, nos da como resultado 4 vocales. Hay una slide allí. Esas vocales son la Y, la H, la W o la V pequeña, V corta, y la H. Y nosotros sabemos que en español no hacemos nada con eso. Trate de pronunciar ese nombre. No podemos pronunciarlo. Hoy en día sabemos que más o menos la pronunciación de ese nombre, al unirlo con vocales por el nombre Adonai, que también aparece en la Biblia relacionado con Dios, entonces más o menos ese nombre tenía que haberse pronunciado como Yahweh o Yahweh. No nos importa que no sepamos exactamente la pronunciación de ese nombre. Lo que nos importa es lo que significa ese nombre. Porque Dios le dijo a Moisés: y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Cómo me vas a presentar? Como yo soy. O sea que el Dios que Moisés le dio a conocer al pueblo es un ser eterno. Un ser cuya existencia no depende de nada ni de nadie ajeno a él mismo. Qué interesante eso. Yahweh, yo soy el que soy. Significa yo soy un Dios completo en mí mismo y no dependo absolutamente de nada ni de nadie,
sino de mí mismo. Moisés lo que les presentó fue a un Dios extraordinario, incomparable. Un Dios que al entrar en relación con sus criaturas sería totalmente fiel, leal, constante en todo momento a su propio ser. Y que por lo tanto cumpliría sus promesas a causa de su poder y a causa de la compasión que decidió tener de este pueblo. Y por lo tanto los salvaría de la esclavitud sin ninguna duda. Espero que me esté tomando la idea. Espero que tenga el alma pegada al cuerpo todavía. Y esté bebiendo y me esté atendiendo. Lo que Moisés les presentó fue a un ser eterno, incomparable. Moisés les habló de un Dios sin igual. Un Dios completo en sí mismo. Un Dios único que no tiene comparación. Dios no usó ese nombre como para que lo distinguieran de otros dioses. No, Él dijo, yo soy el que soy, porque Él es el único Dios verdadero. Esa es la razón. Moisés habló de la grandeza de este ser y de su tremenda compasión al mostrarles que ese Dios, el único, el verdadero, sabía de la esclavitud de ellos en Egipto y que había descendido del cielo para venir a liberarlos. Así que la fe en el pueblo de Israel en ese momento, o la verdadera fe, siempre debe responder al verdadero carácter revelado de quién es Dios. Su fe y mi fe, para ser una fe verdadera, tiene que estar basada en el conocimiento del verdadero carácter revelado del Dios verdadero. La Biblia enseña que la fe es un resultado, que la fe viene por el oír, no cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios revela quién es Dios. Y ahí tiene que estar afincada, fundamentada nuestra fe. Lo que Moisés hizo por los israelitas, Jesús lo hizo por sus discípulos, pero a una mayor escala. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo de Jesús es mayor? Porque el Evangelio dice que Dios se hizo hombre. Dios vivió en medio de los hombres. Y por esa razón, Jesús muchas veces utilizó el equivalente en el Nuevo Testamento del término yo soy. Y Jesús muchas veces se dio a conocer como el yo soy. Permítame mencionarle algunas de esas ocasiones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta por donde entra el verdadero pastor. Yo soy la puerta por donde salen las verdaderas ovejas. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Una de las ocasiones más emblemáticas de cuando Jesús utilizó este término, aplicándolo a él mismo, está en Juan 8:58. Jesús afirmó: les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¡Qué locura! Jesús era un hombre de 30 años, 32, 33 años. Y está diciendo que Él es antes de alguien que vivió 2000 años antes de Él. Yo soy. Y la gente que lo escuchó no lo aplaudieron, se enojaron, se irritaron, dijeron: blasfemia, este hombre se está haciendo igual a Dios, está tomando el nombre del Altísimo
y lo está usando para él, y tomaron piedras y quisieron apedrearlo porque ellos entendieron que Jesús estaba siendo igual a Dios, y así fue. Jesús se estaba haciendo en esa manera de hablar igual en su divinidad, en su esencia al Padre, al Yahweh que se le reveló a Moisés, porque eso es Jesús, Dios hecho hombre, que tomó forma humana y vino a darnos a conocer quién es el Padre celestial. Dice el comentarista bíblico Matthew Henry, dice lo siguiente, abro comillas: los ministros de Cristo han de proclamar el nombre del Señor, pero solo Jesucristo puede manifestarlo. Los ministros pueden comunicarnos las palabras de Dios, pero solo Cristo puede ponerlas dentro de nosotros. Tarde o temprano, Jesucristo manifestará el nombre de Dios a todos los que le han sido dados. Cierro comillas. Y dice la propia Biblia en Juan 1, 17 y 18, dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. O sea que la Biblia claramente enseña que la divinidad es una sola esencia, un solo Dios, pero son tres personas distintas. Jesús es igual que el Padre en divinidad, en esencia, en sustancia, pero es una persona distinta. Así que Jesús realmente vino a dar a conocer, a manifestar, a revelar el nombre de Dios. Él no necesitó darle clases a sus discípulos. Él no necesitó escribir en un pizarrón, que no existía en esa época, los nombres que el Antiguo Testamento tiene asociados a Dios. Porque el pueblo de Israel, en reverencia, decidió no mencionar el nombre de Dios, no mencionar Yahweh. Entonces el pueblo de Israel decidió mencionar características, cualidades, atributos de Dios con otra serie de nombres. Jesús no tuvo que usar esos nombres, aunque aportan conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque ver a Jesús, conocer a Jesús, era conocer al Padre. Yo pudiera describirte claramente una ciudad que tú no conozcas y que yo conozca muy bien. Pero si tú quieres realmente experimentar su clima, si tú quieres realmente conocer su cultura, si quieres conocer y saber de sus olores y de sus sabores, no va a ser suficiente con la descripción que yo te haga. Tendrías que ir y estar en esa ciudad. Estar con Jesús era estar con el Padre, era conocer al Padre. Esa es una de las razones del éxito logrado en la vida de los discípulos, a pesar de la debilidad de los discípulos. Versículo a que ya leímos, 18: a Dios nadie le ha visto, pero el unigénito Hijo, que es Dios, Él le ha dado a conocer. En segundo lugar, encontré en estos versículos otro detalle muy fino que Jesús hizo, que garantizó el éxito. Aparte de revelar el nombre, el carácter del Padre, Jesús lo que hizo fue que les entregó las palabras que el Padre le dio. El cómo lo hizo fue exactamente con las mismas palabras que el Padre le encargó. Versículo 8: porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído
que tú me enviaste. Qué interesante esto. El escritor cristiano David Gooding escribe así, abro comillas: de modo que los discípulos no tuvieron que buscar detrás de las palabras de Jesús que Jesús empleó para llegar hasta el mensaje que Dios quería comunicarles. Las palabras con las cuales les transmitió este mensaje eran las propias palabras de Dios. Por eso es que ellos sabían con certeza que Jesús había venido procedente del Padre y enviado por el Padre. Ellos creían con certeza que Él era el Mesías anunciado, el Mesías esperado, el Mesías anhelado. Ellos creían con certeza que Jesús era la única respuesta dada del cielo. Cada verdadero creyente, si usted y yo lo somos, debe estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios. Que esta palabra es la misma que Dios pronunció, que Dios reveló, que Dios inspiró y que Dios ha preservado para que nosotros también tengamos acceso a ese conocimiento y esa palabra. Por medio de la palabra inspirada por Dios, revelada por Dios, nosotros estamos teniendo acceso a las palabras con las cuales Jesús manifestó el nombre del Padre y dio a conocer quién y cómo es el Padre Celestial. Óigame esto que quiero decirle de todo corazón. Si usted y yo vamos a colocar nuestra confianza en Dios, debemos conocer directamente las palabras de Dios. Debemos conocer las palabras que Jesús pronunció. Estas están escritas en la Biblia. Pero alguien podría decir, pero eso lo escribieron seres humanos. Sí, porque este es un Dios que se está comunicando en lenguaje humano a seres humanos. Pero este Dios garantizó que en el uso del lenguaje humano, las palabras, el tiempo de los verbos, los adverbios, los adjetivos, todo fuera tal como Él lo dio. Porque este Dios es el que se ha revelado, se ha manifestado. Por eso la traducción de la Biblia de un idioma a otro no puede hacerlo cualquiera. La gente no está calificada para hacer una traducción a otro idioma si no domina. No es que sepa algo, si no domina hebreo y griego. Para garantizar que al traducir está traduciendo exactamente el mismo concepto, con el mismo tiempo, con la misma intensidad, con el mismo adjetivo. Esto es algo bien importante y por esta razón hombres han muerto en la historia para preservar la Escritura. Si usted y yo vamos a confiar en Dios, tenemos que hacerlo necesariamente conociendo las palabras del Señor. Recuerden que el Señor Jesús tiene la potestad de dar vida eterna a todos aquellos que le han sido entregados por el Padre, y que esa vida eterna consiste en que conozcamos quién es el Padre y conozcamos quién es Cristo. Así que en un mundo como el que estamos viviendo, que está lleno de voces de contradicción, lo que nos unifica como verdaderos creyentes y nos da seguridad como si fuera un ancla para nuestra alma, es el bendito mensaje del Evangelio. Por favor, conozca a profundidad el mensaje del Evangelio. Consuma el Evangelio. Medite en el Evangelio. Entienda el Evangelio. Vivimos en una cultura difícil. Este país es difícil
por sus distancias, por su cultura, por su modo de trabajo. Y la gente vive bastante cansada, pero el verdadero cristiano tiene que hacer lo que tenga que hacer para tener la disciplina de leer, de oír, de estudiar, de memorizar, de meditar y de aplicar el mensaje del Evangelio. Porque es allí donde estamos conociendo lo que es la vida eterna. Para finalizar, en el día de hoy, quiero hacer referencia a un aspecto en el cual no quiero ahondar hoy. Lo voy a dejar para cuando lleguemos al quinto sermón, donde vuelve a aparecer este aspecto. Pero no puedo dejarlo de notar hoy aquí, porque creo firmemente que aparte de que Jesús manifestó el nombre del Padre, aparte de que Jesús usó las mismas palabras que el Padre le dio para dar a conocer a quién es Dios, aparte de eso hubo otra garantía que trajo excelente resultado a pesar de la debilidad de los discípulos. Este aspecto al cual me estoy refiriendo aparece en los versículos 6 y versículos 9. A los que me diste del mundo, les he revelado tu nombre. Eran tuyos, subraya eso, eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ruego por ellos, no ruego por el mundo. Oiga eso, no ruego por el mundo, está diciendo Jesús, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Al aspecto que me estoy refiriendo aquí es al hecho de que Jesús en su oración denomina a sus seguidores como personas que le pertenecen a Dios el Padre y le han sido dadas a Él. Jesús ora en ese momento solo por ellos. Cuando avanza la oración, versículo 20, ora por los que han de creer en la predicación, en la enseñanza de ellos. Pero dice claramente, no oro por los que no son tuyos, no oro por los del mundo. El tema al que me estoy refiriendo es que este aspecto que la Biblia habla de ser escogidos por el Padre no es un tema menor en la Escritura. Es un tema central en todo el plan de la redención. No voy a entrar hoy a ahondar sobre eso, pero hace parte de la estructura central de este plan de la redención. El versículo 20 dice, no ruego solo por ellos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Aunque voy a esperar al quinto sermón que llegará a este versículo 20, lo que hoy quiero decirles es que menciono este aspecto porque estoy convencido que aparte de la excelente manifestación del nombre del Padre, aparte de haberles entregado las palabras del Padre, el hecho de pertenecer al Padre y haber sido dados a Cristo a pesar de la debilidad humana y responsabilidad que ellos tenían de su propia debilidad, ese hecho garantizó también el buen resultado. ¿Me hice entender? ¿O eso fue como medio en chino? El hecho de que Dios escoja y entregue esos escogidos a Cristo, ese hecho influyó grandemente para el buen resultado. Por eso la gloria es solo para Dios. Porque a pesar de la debilidad humana, de la cual somos responsables, yo no estoy diciendo que no seamos responsables, pero a pesar de eso, Dios actúa de manera extraordinaria sobre los suyos para garantizar el buen resultado. Déjeme darle un ejemplo. Mateo 14:30. Te aseguro
le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Jesús le advirtió a Pedro de su presunción, de su orgullo, de su propio desconocimiento y le advirtió de su segura caída, de su fracaso. Pero Jesús también dice en Lucas 22:32, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús, cuando dice no falle tu fe, no está diciendo que Pedro no va a deslizarse y lo va a negar. Lo que va a decir es que a pesar de eso, Jesús mismo lo va a restaurar, lo va a volver a traer. Por lo tanto, todo verdadero creyente debe entender que pertenecer al Padre Celestial, que haber sido dado por el Padre Celestial a Cristo no debilita, no aparta a esta persona de lo que es la pertenencia y el conocimiento del Padre. Por el contrario, lo fortalece, porque justamente es Jesús el que revela al Padre. Esta es la unidad del Evangelio. Existe tal unidad de propósito, existe tal unidad entre el Padre y el Hijo, porque son uno en esencia, son uno en interés. Esta es la unidad del Evangelio, porque Cristo no solamente nos redimió para Él, sino que nos redimió para el Padre. Así que en la medida que un discípulo de Cristo entienda y viva su identificación en su pertenencia con el Padre, glorifica a Cristo. En la medida que un discípulo de Cristo entienda y vivencie que Él conoce las palabras del Padre, porque son las mismas palabras dadas por Cristo que tenemos consignada en su palabra revelada, inspirada y protegida, en esa misma medida Cristo es glorificado. Porque Cristo da este excelente reporte y luego dice en los versículos 9 y 10, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Qué impresionante, a pesar de que Pedro entre poquito lo va a negar y a pesar de que todos lo van a abandonar, Jesús dice, lo que hemos hecho, Padre, me ha glorificado. Lo que Dios está haciendo en tu vida glorifica a Cristo Jesús. ¿Cuál es tu responsabilidad y cuál es la mía? Venir a Cristo en sincera fe y verdadero arrepentimiento, creyendo que sus palabras son las palabras de Dios. No hay manera en que nosotros podamos saber quiénes son los que pertenecen al Padre. Nuestra responsabilidad no es esa, nuestra responsabilidad es predicar el mensaje del Evangelio, porque los que son del Padre creerán, se arrepentirán y vendrán a Cristo a pesar de su propia debilidad, a pesar de su propio pecado, porque Dios ha garantizado que Él llevará a feliz término esta obra. Así que esta mañana yo les invito a que meditemos en esto. Puestos en pie, vamos a orar. Y vamos a exaltar el nombre del Padre y el nombre del Hijo, diciéndole, Señor, aquí estamos. No por nuestra fidelidad. Señor, gracias, porque la entrega de estos hombres que tú escogiste para entregarle a Cristo como ese primer grupo de discípulos no dependía de que ellos mismos se consagraran a Cristo, aunque ellos eran responsables de hacerlo, pero dependía de que tú se los entregaste.
Dependía de que Cristo es Dios y les manifestó el nombre tuyo y les dio hasta tus palabras. Por lo tanto, Señor, estamos asombrados, estamos admirados y a la vez avergonzados. Estamos admirados y asombrados de tanta bondad, de tanta misericordia, de tanto favor, de tanta deferencia con nosotros. Qué bendición poder decir que creo en Cristo Jesús, que sé que Él es la respuesta del cielo, que Él es el Mesías anunciado y esperado, que puedo decir que Él es Dios hecho hombre, no por mi sabiduría, sino porque tú has tenido compasión de mí. Tú, el Dios que no depende de absolutamente nadie, sino de ti mismo. Señor, qué bendición ser tu hijo, ser tu discípulo. Pero Señor, también qué vergüenza por tantas veces que yo escucho mi debilidad, que yo escucho mi indisciplina, que yo escucho mi egoísmo, que yo escucho, Señor, mi indiferencia, mi falta de compasión, y no vivo y no actúo conforme a esta verdad que me ha sido dada a conocer, de que pertenezco al Padre porque pertenezco al Hijo. Toda honra, toda gloria. Trae arrepentimiento, trae limpieza, trae perdón, trae transformación, trae un verdadero anhelo de amarte, de glorificarte, de obedecerte, de no vivir para mí, sino de vivir para ti. Gracias, porque a pesar de mi debilidad, somos dados a ti como un regalo para darte gloria a ti, Cristo. Qué privilegio, pero a la vez, Señor, qué desafío tan grande. Límpianos de nuestros pecados, lávanos con la sangre y llénanos del poder del Espíritu Santo para honra y gloria tuya. Apártame de mi orgullo, apártame de mi terquedad, apártame, Señor, de mi autosuficiencia, apártame de mi herida que me manipula y trae sanidad para que mi vida sea para tu honra y tu gloria, y otros puedan decir que en mi vida el nombre del Padre ha sido manifestado y las palabras del Padre han sido aceptadas, creídas y están siendo vividas. Gloria, gloria, gloria a ti. Te exaltamos, bendito eres. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.